Saludos. Muy buenas noches. Eternas lunas para todos ustedes. Es inevitable que en días como estos el tema de la vida de Jesús y concretamente el fin de la misma sean de alguna forma tema recurrente, sea uno creyente o no lo sea. Y esto viene a cuento por el tema que he elegido para el día de hoy, que recuerdo todavía en la universidad, hace ya una gran cantidad de tiempo, en que nos hablaron de la última tentación de Cristo, que en aquella época estaba filmando y que pudimos ver en este filme reflejado toda una serie de cuestiones que curiosamente son habituales en mi carrera. Déjenme que me explique. Mi carrera es de licenciada en literatura dramática y teatro. La literatura dramática tiene, pues, en tanto que son los textos escritos para teatro, características muy especiales para revisarlos teóricamente. Todas las carreras de letras tienen elementos muy específicos. Por ejemplo, de los elementos que he podido ver muy específicos son los de letras inglesas, algunos de los que se apartan más en cuanto a la metodología en otras carreras. En teatro tenemos un concepto que se viene justo a ello, y de hecho nos lo explicaron con el ejemplo de la Pasión de Cristo. A partir de aquí quiero hacer una muy cordial advertencia a las personas que suelen escucharme. Y ahorita no sé cuántos espectadores vayamos a tener, pero también estoy consciente de que estos videos usualmente se rescatan en forma de emisiones para YouTube. Si consideras que parte de lo que se va a tratar ahora en relación a Cristo, del que no vamos a hablar como una figura religiosa, sino como una figura, un personaje de la literatura, si consideras que algo de lo que pueda mencionarse, porque se va a hablar de una posibilidad de algo muy humano con relación a Jesús, te pedimos cordialmente que no continúes viendo el video. Porque es probable que así como la iglesia en el tiempo en que apareció la película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, basada en la novela de Nico Kazantzakis, en este caso, lo más probable es que a ti también te moleste, y bueno, si te quedas, a lo mejor te vamos a dar muy buenos argumentos para pensar por qué no tendrías que estar molesto y por qué sería una buena idea, independientemente de la creencia y todo, recomendar la lectura de La última tentación de Cristo. Pero sucede que para ello pues hay que escuchar pacientemente una serie de cuestiones, y pues si eres de estas personas que no le gusta escucharlas, no hay ningún problema, seguimos siendo buenos amigos, nos escuchamos en alguna otra ocasión, y por el momento pues no hay problema en que salgan de la transmisión. Hay un montón de cosas que puedes ver en Facebook, un montón de cosas que puedes darle scroll down, scroll up, y considero que pues no haya
vamos, no haya ningún problema. Maestra Jazmín, muy buenas noches, eternas lunas para ti y por supuesto agradecerte muchísimo porque pues comentaba que tenía yo problema con la transmisión, que era tener un ejemplar a la mano, ya que no hallaba mi ejemplar, digo, tanta cantidad de libros que hay aquí, en algunos momentos es natural que de repente se llegue a perder uno, y más uno con esta talla, ¿no? Libro más bien pequeño, en un dado momento, tamaño muy normal. Entonces, pues la maestra me hizo favor de conseguirme una versión electrónica por si yo no encontraba la mía. Afortunadamente encontré la mía. Y no es tanto que, además de bueno, que me gustan los libros, que además también no me gusta que se maltraten, en este caso, sino también un poco la facilidad de buscar las citas en el caso de los libros. Maestro Kaiser Fénix, muy buenas noches, eternas lunas para ti y por supuesto, en este caso, sé bienvenido a la transmisión. Ahora, ¿por qué la gente de mi carrera nos explicaron algo con respecto a la vida de Cristo en relación al teatro? Pasa que nosotros en teatro estudiamos un género muy importante que es el que representa el rostro lamentable, el rostro triste de la comedia, que es en este caso el rostro de la tragedia, mientras que el rostro alegre es el rostro de la comedia, por eso son una máscara triste y una alegre las que identifican al teatro. En la profundización de la tragedia, se supone que nosotros consideramos en teatro que un personaje protagonista de una tragedia, en tanto que es un género de teatro cuyas situaciones se supone que caen dentro de las cosas probables, muy probables, son, al igual que los seres humanos, seres que tienen una serie de defectos y algunos de esos defectos, en combinación con las circunstancias que se van a desatar en la obra, finalmente tendrán un final, pues, vagan la redundancia en este caso, tendrán un desenlace fatal por causa de esos efectos, por causa de esa circunstancia. La combinación de estos elementos causarán que una persona sufra de manera terrible un destino fatal. Un ejemplo de tragedia, en este caso, que cae dentro de ello y que se aviene mucho a esta situación, podría ser La muerte de un viajante, donde el personaje central, Willy Loman, esta obra de esta obra de Arthur Miller, el personaje central llamado Willy Loman. Muy bien, que tengas esta obra. No sé a cuál te refieres, porque ya estamos hablando ahorita de La muerte de un viajante, pero sin duda yo creo que te refieres a La última tentación de Cristo, en este caso, pero igual, cualquiera de las dos, tenerlas en la colección de alguien, sin duda alguna es una sabia elección. Entonces, Willy Loman es un personaje que tiene dos hijos, los ha criado hasta una avanzada edad. Son unos buenos para nada, bueno, es un padre dentro del área de lo que es Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, que considera que sus hijos van a ser deportistas, que van a tener buenas oportunidades y quiere ofrecerles todas las más oportunidades posibles. Y es la época en que, pues bueno, se populariza mucho todo el concepto del American Way of Life, el modo americano de vida. El personaje, pues en este caso de Willy Loman, pues aparentemente no debería tener defectos, pero nos vamos dando cuenta a lo largo de la obra que sí los tiene. O sea, en primera instancia, uno de los defectos que tiene pues, es que no hace responsables a sus hijos porque él mismo les aplaude sus
tonterías cuando llegan a hacer. En una parte de la obra resulta que uno de ellos se le hace muy fácil robarle algo al vecino para poder completar algo que tenían que hacer, en su caso una reparación. Y pues bueno, el padre festejándoles la estupidez de que le están robando el material a alguien. Entonces, para empezar, no es un hombre muy severo en esas circunstancias. Sobreviene después pues, la inhabilidad de Willy Loman por tener un buen matrimonio, porque pues, finalmente en otra escena muy triste de observar, el hijo lo tiene que buscar porque si no le firma el padre, Willy, una nota, va a perder la escuela. Entonces el muchacho no tiene otro remedio que ir a buscar a su padre hasta el hotel mismo donde él viaja, porque es un vendedor de viajero, les llaman viajantes. En, en el texto de la obra pues, se le sigue llamando salesman, hombre de ventas, entonces es la traducción en español no, en ese sentido más bien hace alusión a la situación de que era un vendedor de estos viajeros. Pues llega y pues, por supuesto lo encuentra en el hotel con otra mujer. La obra es sumamente terrible y tiene un final trágico, porque pues se combinan los efectos de Willy Loman, otro de los defectos que tiene es también que cree que un golpe de suerte puede hacer que, que sus hijos de repente cobren la posibilidad de tener el dinero que necesitan para poder echar a andar sus vidas. Entonces, una persona que es irresponsable, una persona que pues, bueno, no es sincera, una persona que también para agregarlo y terminar de añadir cosas que tiene el señor Willy Loman en este caso, pues esta situación de ser pues no solamente ingenuo, sino también ingenuo e irresponsable a la vez, porque finalmente pues uno sabe perfectamente que para poder tener acceso a ciertas oportunidades en la vida, pues tienes que ganártelas. En cambio aquí, pues en la obra él plantea bajo una perspectiva totalmente equivocada, bajo una premisa totalmente errónea, que si tú crees suficientemente en un sueño y crees suficientemente en algo que hacer, aunque sea lo más arriesgado, de una sola puedes conseguir el golpe de suerte que necesitas en tu vida. Entonces, bueno, eso, además de ser irresponsable, pues es ingenuo a todas luces. Maestro Abel Bello, Eternas Dunas también para ti, así como le decías para todos nosotros. Estamos hablando otro momento de cuestiones de tragedia para saber por qué la obra de hoy. Willy Loman tiene pues defectos. Alrededor hay una circunstancia trágica que es el hecho de cómo se desenvuelven todos los acontecimientos alrededor de su vida. Una cuestión que se añade a ello es que él vive durante la famosa época de 1929, que en Estados Unidos fue un año muy especial por causa de la caída de la bolsa neoyorquina, que hizo que muchas personas perdieran todas sus fortunas, los ahorros de sus vidas y que finalmente pues esto llevó justamente a un cataclismo en varias familias que desató en muchos casos las tragedias. Se habla todavía de los dramáticos momentos en que la gente, al saber de estas noticias, se arrojaba de las ventanas de los altos edificios buscando la muerte porque ya no nos quedaba absolutamente nada más. Esto es un ejemplo de una tragedia. Nos contaron que existen dos tipos de tragedia. La que yo acabo de describir, de manera rápida porque no es aquí para venir a proporcionar una clase de literatura, sino que quiero enfatizarles por qué es tan interesante La Última Tentación de Nico Kazantzakis. El tema es que existe una tragedia de destrucción, que es la que acabo de describir, y existe una tragedia de sublimación. ¿En qué consiste la tragedia de sublimación? El personaje en cuestión no tiene defectos, cuando mucho llegará a tener uno, pero prácticamente es un santo.
En este caso, la tragedia de sublimación implica la destrucción del personaje, pero tiene que evitar hacer algo que sí hace el personaje de la tragedia de destrucción. El personaje de la tragedia de destrucción debe cometer un error, es decir, realizar algo que constituiría de alguna forma optar por una situación equivocada gracias a la circunstancia y a la personalidad. En el caso de Willy Loman, el error trágico consiste en disponer todo lo que es su vida, sacrificándose para que sus hijos puedan cobrar un seguro. Si el hombre se hace matar para que sus hijos puedan cobrar el seguro y, tal como él decía, puedan tener el golpe de suerte que ellos necesitan. No sirve de mucho, pero finalmente, para un hombre que había actuado toda la vida de esa manera, parece muy lógico el final. Bueno, aquí el tema, en la tragedia de sublimación, es que no se cometa dicho error. Y dicen, o nos explicaron, con la vida de Jesús. En la vida de Jesús hay un único momento en donde tiene una duda. Y recuérdenlo, no estoy hablando de Jesús como personaje religioso. Estoy hablando como un personaje literario. Y volvemos a invitar a quien no se sienta confortable con la charla a que pueda abandonarla y nos vemos otro día, sin ningún problema. Bien, prosigo. Jesús aparece con una única duda en un momento crucial, y que es en el huerto de Getsemaní. La Biblia comenta en esta parte que dice Jesús: Padre, aparte de mí este cáliz. Y después parece reflexionar, arrepentirse y decir: beberé la copa hasta las heces del vino, por supuesto. Con esta frase tan enigmática, tan poderosa en su concepción, acaba de asumir inevitablemente su destino, su muerte. Es lo que representa dicha frase. Pero entonces, por supuesto, hay que leer entre líneas otra cosa. Ustedes podrían preguntarse, bueno, entonces, ¿quiere decir que tenía algún tipo de duda? Adivinaron. En efecto, literariamente, pues el contexto en el que se da esta situación es que tiene una duda sobre si realmente debe hacerlo o no. Volvemos a la tragedia de sublimación. En el momento en que Jesús no cede a la tentación de evitar su martirio, en el momento último en que podría haber escapado, está decidiendo no cometer un error. Y en este caso, el error habría sido para él como personaje haber dejado de cumplir el destino que le estaba marcado.
haber dejado de cumplir el designio que le estaba marcado, que lo llevaría inevitablemente a la crucifixión. Al momento en que él en Getsemaní asume que así debe ser y no se retira, no olviden ustedes que es justo ahí donde los centuriones van a apresarlo. Acaba de decidir, no voy a huir. ¿Por qué tendría la duda? ¿Qué es lo que realmente le tentaría? Y aquí es donde entra la genial novela de Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis nos presenta primero a un Jesús despreciable en el sentido de que no aparece ninguno de los personajes bíblicos relatados ni con el aura que probablemente le hayan ustedes dado a la hora de plantearlo en la lectura bíblica, si es que en algún momento han tenido la oportunidad de revisarlo, sino que nos da un panorama totalmente distinto. Entonces dice, por ejemplo, en este caso, se incorporó, se sentó sobre las virutas y apoyó la espalda contra la pared. Por encima de su cabeza pendía una correa con 2 hileras de clavos puntiagudos. Todas las noches, antes de dormirse, flagelaba su cuerpo hasta arrancarle sangre para que lo dejara tranquilo durante la noche y no se rebelara. Un leve temblor se había apoderado de él. No recordaba qué tentaciones lo habían asaltado durante el sueño, pero sentía que había escapado un gran peligro. No resisto más. Estoy exhausto, murmuró, y clavó los ojos al cielo, lanzando un suspiro. Las primeras luces del día, aún inciertas y pálidas, se deslizaron por las rendijas de la puerta. Las cañas amarillentas del techo reflejaron una dulzura extraña, brillante, delicada como el marfil. No resisto más. Estoy exhausto. Volvió a murmurar. Exasperado apretó los dientes. Fijó la mirada en el vacío y toda su vida desfiló ante sus ojos. El bastón de su padre que había florecido el día de las esponsales con su madre, luego el rayo que había abatido y dejado paralítico al novio, luego su madre que le miraba incesantemente sin decir nada, pero él oía su queja muda, sabía que su madre tenía razón, que las faltas que él cometía día y noche eran otros tantos puñales que atravesaban su corazón y en aquellos últimos años se luchaba en vano por vencer el miedo. Solo este quedaba, pues había vencido a todos los otros demonios. La pobreza, el deseo carnal, la felicidad, el hogar, la juventud. Solo quedaba aún el miedo. Debía ser capaz de vencerlo. Era un hombre. La hora había llegado. Pocas palabras, en apenas una página, pero ya nos dieron a conocer no solamente un Jesús hondamente lleno de algo, sino ya nos dieron a conocer por causa de cuál defecto podría no cometer más bien podría cometer ese error trágico. Ese error trágico que finalmente acabaría por trastocar todo. Porque aquí la cuestión que se plantea es, ¿qué pasa si el personaje de la tragedia de sublimación no cumple su designio? De alguna manera se plantea que el mal vence. Otro ejemplo que tenemos es Muerte en la Catedral, de Thomas Stearns Salient, a comparación de lo que estamos leyendo ahorita de La Última Tentación de Cristo. Aunque estoy hablando de obras de teatro, en este caso, por su esquema, su estructura se vienen a lo que está sucediendo aquí. Nos están planteando una idea de un Cristo que ya desde el principio nos tiene miedo. Un Jesús que tiene miedo. Pasa lo mismo cuando en el texto de Muerte en la Catedral, al santo Tomás Becket, por causa de las oposiciones políticas y también, en este caso, de la forma magnífica en que Stearns Eliot versifica esta obra de teatro, nos muestran que Tomás Becket es un santo, es un hombre muy humilde que está a punto de convertirse en santo,
al que sin embargo llega un personaje que inequívocamente reconocemos, por supuesto, como la encarnación del mal, que le dice, y no es probable que dentro de ese sacrificio que pretendes hacer, ahora que intentas ofrecerte a los enemigos de la religión como un sacrificio, que lo que pretendas es la soberbia de sentirte santo, es decir, que por soberbia, no por sacrificio, no por beneficio del credo que tienes, en realidad te estás ofreciendo como sacrificio para satisfacer tu propia vanidad y soberbia de convertirte en un santo. Esas palabras que pronuncia este maligno personaje en la obra de Stanley Eliot son las que de alguna manera prácticamente hacen temblar al santo Thomas Becket y prácticamente de hacerlo rehusar su propio sacrificio. Como ven, todos estos parangones y toda esta estructura en la que está edificada la última tentación de Cristo no es una tentación, no es meramente casual, no es nada más un vamos a ver qué pasa. Porque, pues, en algunos casos, digo, respetando un poco en cuanto a discurso literario, la última tentación de Cristo, pues bueno, mucha gente lo ha querido ver como una especie de mundo alternativo, de Elseworld, que es como le llaman, pero finalmente también decir que es un Elseworld es totalmente injurioso, porque la palabrita viene de los cómics. Y pues bueno, ustedes considerarán que tanta distancia hay entre un cómic y una obra literaria en algunos casos, ¿no? Evidentemente. Yo, por supuesto, soy lector de ambos, de unos y de otros, y he encontrado mucha calidad literaria en muchos de los cómics, definitivamente, pero pues, evidentemente, pero pues, por supuesto siempre sigue habiendo una serie de distancias entre lo que es una obra de literatura y lo que viene a ser un cómic. Entonces, pues mucha gente considera que pues, esto nada más es un Elseworld, un mundo alternativo, cuando tiene un peso bastante fuerte porque lo que de alguna manera se está planteando como lo central en la última tentación de Nico Kazantzakis es justamente el tema de excluir el punto que hace al Cristo lo más importante, excluir su sacrificio. Y ya desde el principio te lo está anunciando. O sea, durante más de 500 páginas que tiene la novela, se mantiene la tensión de esta circunstancia. En esta otra parte, se le habla con palabras muy fuertes, porque se plantea aquí a Jesús como un carpintero, que además, bueno, de su rudeza, de su falta de interés en lo que hay alrededor, es el único carpintero que accede a hacer cruces para poder sacrificar a los opositores al régimen romano. Recuerden que pues era la forma en cómo se castigaba a estas personas en aquel entonces. Bueno, pues habiendo varios carpinteros en el pueblo, la gente veía mal a este Jesús, porque era el único que los hacía. Y repito, aquí estoy hablando del personaje literario de la obra de Kazantzakis. El pelirrojo los miró salvajemente y su sangre se inflamó. Se volvió hacia el hombre joven, Jesús, como si éste fuera el culpable de lo que ocurría. El pelirrojo no caería ya verlo. Apretó los puños y le dijo, me voy. Haz lo que quieras, crucificador. Eres un cobarde, malvado, un traidor, lo mismo que tu hermano, el pregonero, pero Dios lanzará el rayo sobre ti, como lo lanzó sobre tu padre y te quemará. Recuerda estas palabras que acabo de decirte.
En la novela se nos narra que el personaje de Jesús finalmente dejará el pueblo y se marchará a un monasterio. Evidentemente otra alteración a la idea original de la vida de Cristo. Justo en ese monasterio empieza a tener otra iluminación. Pero lo interesante es que a lo largo de toda la novela, la forma de describir a los personajes es el contenido que nos interesa, porque los personajes aparecen sometidos a las situaciones de la vida diaria, a lo que es comer, a lo que es sentir ira. Se refleja así el aspecto menos brillante de todos ellos. Pero en ningún momento este aspecto pretende servir como un deslustre sobre los personajes, por lo menos en cuanto a materia religiosa. Simplemente son personajes que están sometidos a una serie de avatares y que inclusive, pues bueno, por causa de ellos, podría decirse que la forma del tratamiento que adopta Kazantzakis resulta ser la más adecuada, porque no nos plantea personajes que sean completamente ejemplares, divinos o algo por el estilo, que finalmente pues uno se pone a preguntarse, bueno, y realmente todos estos personajes eran tan ejemplares. Digo, hubo un Judas, que por mucho que haya sido el destino de él, según se dice, hasta en la propia iglesia, que el destino de Judas era traicionarle, no quiere decir eso que se le vea con mayor admiración, porque finalmente es pues, un traidor. Vaya, o sea, hemos visto que la traición de Judas viene a ser el ejemplo de traiciones que existe en todo el mundo, bueno, más bien de todo el mundo de la civilización, de la civilización occidental, pues viene a ser el prototipo de traición. Entonces, tenemos una novela que nos está replanteando los personajes, que nos está mostrando cómo son dentro de estas circunstancias y, por supuesto, también dentro de ello. Nos los muestra de forma muy humana, sometidos a estas circunstancias. Y se plantea, por primera vez en el libro, que hace mucho énfasis en la relación entre Jesús y María Magdalena, que existe una situación que presumiblemente puede convertirse en romántica y que es la que muchos les molesta y muchos confunden con la última tentación. En el libro se señalan varias situaciones que es lo interesante de esta posible circunstancia. Que la tentación en realidad fue una mujer, una mala mujer, que lo llevó a apartarse y que casi lo hace apartarse de su sacrificio. Por otra parte, el deseo de tener una vida normal como cualquier ser humano, que eso no estaba destinado a él. Es decir, lo mundano, la mujer, lo mundano, o sea, todas esas situaciones para un lector que se acerca a este libro, le parece que van a ser aquellas que finalmente van a ser las que constituyen la última tentación de Cristo. Pero pues bueno, recuérdese que de acuerdo a la vida del Cristo, este ya había sobrevivido a 40 días en donde se le habían hecho ciertos ofrecimientos. En esos 40 días, aquellos que son lectores bíblicos recordarán que ciertamente el demonio se había acercado a tentarlo, ¿no? Por consiguiente, después de esas tentaciones, ¿qué más podría surgir en un dado momento? Y es entonces que se piensa erróneamente que la novela de Kazantzakis se dirige a la cuestión del sexo.
Se los voy a poner de esta manera. Hay menos énfasis en la cuestión íntima en esta novela que, por ejemplo, en el Evangelio según Jesucristo, donde sí se hace un énfasis muy fuerte en esta relación entre Jesús y Magdalena. Y no sucede aquí. No sucede tanto aquí. Sucede, evidentemente, porque es parte de los móviles que hacen de esta novela algo sumamente molesto para la iglesia. Pero el hecho es que existe esta situación en este punto, pero no es la concluyente, no es la última tentación de Cristo. No es la última tentación el hecho de la sensualidad, ni tampoco la tentación de una vida cotidiana. La última tentación es por causa de su miedo. Jesús tiene miedo desde el principio de la novela, nos lo están diciendo, durante toda la novela nos lo están remarcando. Todo es una reafirmación para Jesús. Maestro Hugo Palacios, muy buenas noches. Tus saludos han llegado, e inclusive de forma duplicada, debo decirte. Bien, entonces, ya que estamos de acuerdo en esta situación, ahora con respecto a la famosa tragedia de sublimación de la que estaba hablando, ya me entendieron por qué es tan importante el momento en que en la novela de Kazantzakis se le ofrece a Jesús la posibilidad de escapar a su suplicio. Quien aparece a decírselo es este personaje que justo en el momento de su casi inmolación aparece de esta manera. Había visto a muchos ángeles en sueños y despierto, pero jamás había visto un ángel semejante, jamás había visto una belleza tan cálida y humana, un vello tan aterciopelado, rizado y delicado como el que cubría sus mejillas y sus labios. Sus ojos ardientes centelleaban, desbordantes de pasión como los de una mujer enamorada y como los de un adolescente enamorado. Su cuerpo era grácil y firme y sus pantorrillas y muslos redondeados aparecían cubiertos también de un vello inquietante, tan negro que despedía reflejos azules. De su sobaco se difundía el olor a sudor humano que a Jesús tanto le agradaba. Jesús se turbó y preguntó, ¿quién eres? Su corazón latía violentamente. El ángel sonrió y todo su rostro se dulcificó como un rostro humano. Plegó sus dos alas anchas, verdes, como si temiera asustar demasiado a Jesús y respondió, soy como tú, soy tu ángel de la guardia, ten confianza en mí. Su voz era grave y acariciadora, afectuosa y familiar como una voz humana. Hasta entonces las voces de ángeles que había oído eran severas y le hacían reproches. Se regocijó, miró al ángel con aire implorante y esperó que continuara hablando. Dios me envió para endulzar tus labios. Los hombres del cielo te han hecho beber una infinidad de amarguras. Has sufrido, has luchado, y en toda tu vida no conociste un día de dulzura. Tu padre, tus hermanos, tus discípulos, los pobres, los enfermos, los oprimidos, todos te abandonaron en el último momento, en el momento más terrible. Quedaste solo e indefenso en lo alto de un peñasco oscuro. Entonces Dios el Padre se apiadó de ti. Me dijo, ¿cómo no haces nada? No eres su ángel de la guarda. Ve y sálvalo. No quiero que le crucifiquen. Señor de las naciones, le respondí temblando. ¿Acaso no lo enviaste a la tierra para que lo crucifiquen y para que así salve a los hombres? Por eso yo no intervenía. Creía que tal era tu voluntad. Que lo crucifiquen en sueños, respondió Dios. Sentirá el mismo espanto y el mismo dolor. Un ángel con vello oscuro. Yo creo que en ese momento es donde ustedes se sentirán sumamente intrigados
en esta parte de la novela por saber qué es lo que hace ese personaje. Y por supuesto es el momento en que me voy a negar a comentarlo porque lo que deseamos es que ustedes se consigan La última tentación de Cristo. A diferencia de otros libros, este texto, por supuesto, es relativamente reciente, entonces no pertenece a este tipo de libros que tienen reconocida su carencia de derechos, es decir, sus derechos de sus herederos todavía persisten, pero pues evidentemente siempre es una excelente adquisición para una biblioteca el tener este libro y plantearse toda esta cuestión, en donde ya dije, pues bueno, justo en ese momento se le aparece la posibilidad de ello y Jesús, después del encuentro con el ángel, empieza a tener su vida cotidiana con María Magdalena, teniendo otro tipo de relación con los que habrían sido sus apóstoles y que ya no lo serían en un dado momento, hasta que reparen una cosa, hasta que sus propios ex discípulos se acercan a él y le hacen reparar en ello. Y es precisamente el punto donde esto se convierte en el punto clave de esta novela. Como ustedes verán, pues bueno, no hay aquí ninguna cuestión en donde se hable mal de la figura de Cristo, que se le presente con aspecto humano, pues, finalmente pues, tendríamos que recordar cómo eran los discípulos en aquel entonces, que pues, muchos de ellos ni siquiera eran gente que tuviera algún tipo o algún grado importante de educación. Estamos hablando de pescadores, estamos hablando de gente humilde. ¿Cómo podrían tener un comportamiento que de alguna manera se reflejara como algo ideal? Ni la propia Biblia lo relata así de ese modo. Entonces, estamos en claro de que hay que tener en cuenta la manera en cómo se está planteando en la novela de Kazantzakis este rescate de las personalidades y de este miedo tan grande que tiene Jesús que finalmente, pues bueno, se supone que logra sobrevivir a él. Se supone. O eso es lo que se sabe. Se sabe porque, bueno, en la Biblia aparece así, en la novela de Kazantzakis es algo que ustedes tienen que averiguar. Es algo que tienen que averiguar, pero sépanse que precisamente por eso Kazantzakis diseñó la novela de este modo, como una tragedia de sublimación, como un momento en el cual se tiene que tomar una decisión trascendental y decidir si uno se sacrifica. Ahora, probablemente para ustedes como espectadores, como lectores críticos, en este sentido, pues bueno, tengan su propia opinión sobre lo que es el tema de la pasión y todas estas circunstancias. Pero finalmente resulta muy interesante verlo desde esta perspectiva que nos lo plantea Kazantzakis. Y, pues bueno, en Semana Santa, si sus reflexiones no se orientan hacia la cuestión religiosa, sino que, pues bueno, por tener diversas creencias o demás, se orientan hacia otros puntos y de todas maneras giran alrededor de estas reflexiones sobre la vida de Jesús. He aquí una muy interesante y una muy buena que se puede hacer en esta semana, una que se puede leer en esta semana. Digo, pues, también pues está la cuestión de que si ustedes en casa de repente pues, tienen familiares muy religiosos, de repente se les ocurre tomar este libro, pues si no quieren meterse en un problema, a pesar de que ya no vivimos estas épocas, de alguna manera, pues sí, existen siempre las polémicas en cuanto a lo religioso. Mejor esconde el libro para evitar que tengas alguna mala situación por ello, ¿no? Entonces, ya el tema de la restricción de los libros y todo este tipo de cosas, esperaría yo tratarlo en alguna otra emisión. Hoy quise dedicarle un poco más de tiempo para evitar una segunda parte de esta emisión porque creo que era muy importante darle el tiempo adecuado a esta novela de Kazantzakis y de explicar un poco su contexto, el cual, pues bueno, si no llegaron ustedes a tiempo a la transmisión, no importa, ya saben que lo pueden poner desde el principio y entonces ya saben a qué me estuve refiriendo y por qué hablo tanto de la cuestión de la tragedia de sublimación y de cómo la novela de Kazantzakis explora esta circunstancia. Pero por un momento los invito a que mañana, si ustedes nos quieren acompañar en las leyendas del cuervo,
lo hagan, por supuesto. Tenemos una nueva leyenda y también pues, a tono con esta Semana Santa también tenemos otra reflexión en torno de esta situación con respecto a uno de los milagros más curiosos que recogiera el autor Artemio de Valle Arizpe en sus tradiciones y leyendas de la colonia. Un caso sumamente extraño que evidentemente valdría la pena mucho que vieran ustedes el día de mañana. Si me quieren acompañar a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México, vamos a estar en la transmisión en vivo y por supuesto también tendremos un nuevo capítulo del señor Morticio en TikTok, en las crónicas de Morticio. No dejen de ver Eternal Dunas, vamos a tomarnos cierto relajamiento de algunas de las actividades, pero como verán, pues otras de las actividades como esta y pues por supuesto nuestra transmisión del miércoles también pues están completamente vigentes para que ustedes sigan estando con nosotros aquí en Eternal Dunas. Por mi parte, Paul Raven, sí, claro que sería un buen tema, Hugo. Evidentemente el saber, bueno, cuáles eran esos criterios, cuáles fueron esos libros, cuáles son esos libros, porque a la fecha y el Evangelio según Jesucristo siguen siendo los libros que la iglesia les puso tacha. La iglesia no los quiere. No los quiere por muchas circunstancias, por plantear varias situaciones. Pues bueno, habría que ir a fondo en cuanto a la prohibición de estos libros y por qué. Pero bueno, ha llegado el momento, amigos míos, que dejamos esta transmisión. Les agradecemos, por supuesto, su presencia y esperamos que nos veamos el próximo miércoles con una nueva temática alrededor de todos estos temas, o bien, dependiendo de las circunstancias, continuando con lo que vendría a ser, pues yo creo que ya la última parte de las supersticiones, en este caso del mundo oscuro, ¿de acuerdo? No importa, cualquiera que sea esta temática, esperamos que les agrade y, por supuesto, al igual que como lo dice la maestra Jazmín, que tenga una excelente noche, tengan ustedes y, por supuesto, eternas lunas para todos.